Audiencia, saludos, siempre con respeto y afecto, y con temas que estimamos para ustedes muy importantes, interesantes. Es extraño que nos falte agua, ¿no? Cuando este es el planeta del agua. Somos como seres humanos, como biología, como biología, somos agua. Y sin embargo, hay problemas cuando nos falta el agua, no solamente aquella que nos produce sed, sino el agua orgánica, con la que se hacen todos los mecanismos y metabolismos químicos. De eso vamos a hablar con Carla Revelo, dietista. Vamos a hablar de la hidratación y su contraria, la deshidratación. Carla, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Justamente Marcelo como, nomás, por favor. perdón. Marcelo. Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Como mencionó, pues vamos a hablar de la hidratación y pues obviamente qué sucede cuando esta no está bien y pasa la deshidratación. Bueno, básicamente nosotros nos basamos mucho en una alimentación saludable, nos enfocamos mucho en comer bien, en hacer deporte, pero nos olvidamos bastante de la hidratación. Es lo más importante que debemos también tomar en cuenta porque justamente lo que provoca es una deshidratación y va a generar bastantes problemas que ya le voy a mencionar más adelante. Bueno, nosotros perdemos agua por diferentes factores. Perdemos agua mediante la respiración, mediante la excreción, por ejemplo, de orina o de heces, y también por el sudor. Entonces, esto tenemos que reponerlo de acuerdo a la cantidad de líquidos que se haya perdido. Entonces, ¿por qué es importante reponer? Porque el cuerpo necesita justamente el líquido vital para ciertas funciones del cuerpo. Nosotros perdemos aproximadamente entre 2 a 3 cuartos de galón de agua al día. Entonces, eso hay que reponerlo y depende mucho de factores. Puede que perdamos más si es que hacemos actividad física, si es que tiene alguna patología la persona, entre otros factores. ¿Cuáles son las funciones del agua en nuestro organismo? Bueno, el agua nos ayuda mucho al transporte de nutrientes y de oxígeno a las células, nos ayuda a lubricar nuestras articulaciones, nos ayuda a la composición de la sangre. La composición de la sangre básicamente es agua. Nos ayuda también a tener como un colchoncito en los órganos vitales. También nos aporta bastante, es uno de los nutrientes principales, uno de los 6 nutrientes principales, como por ejemplo está el agua, está el carbohidrato, proteína, grasa, vitaminas y minerales. Entonces tiene un montón de funciones, las principales son las que acabo de mencionar y por ende es importante saber cómo hidratarse de manera correcta. ¿Qué sucede si es que no hay una buena hidratación? Hay una falla a nivel del funcionamiento del organismo, porque como mencioné, la sangre, la composición mayoritaria es agua, entonces si es que no hay una suficiente ingesta de líquidos, la circulación de la sangre va a tener mayor complicación. También nos afecta a nivel emocional, al estado de ánimo. Una persona no bien hidratada va a tener problemas para dormir, va a tener mal humor, irritabilidad, etcétera. Y también nos afecta a nuestro sistema cognitivo. No vamos a pensar de manera correcta porque necesita también todo nuestro organismo, pues, el consumo de líquidos. Ahora bien, Carla, hay una frase que nos repiten en la escuela, en el colegio, en la universidad, y no acabamos de entenderla, porque claro, pertenece a la micromateria, ¿no es cierto? A la naturaleza íntima, microscópica de la célula. Somos, en definitiva, reacciones electroquímicas, y esas no pueden darse sin agua de por medio. Exacto. Nosotros somos en composición 60% de agua. Entonces, por ende, nuestro organismo necesita agua. Una persona puede estar sin comer 6 semanas, pero sin líquido solamente 4 días. No sobrevivimos mayor tiempo que ese sin consumir algún líquido, sea agua o sea algún otro tipo de líquido.
Y justamente les quiero mencionar 10, digamos, tips que se pueden dar para que la hidratación se dé de mejor manera, porque a veces uno no se hidrata porque se olvida, no tiene sed, no tiene tiempo, dicen, pero realmente son excusas que uno nos ponemos para como que decir que no consumimos líquidos. Entonces, por eso les quiero compartir 10 tips que pueden hacer para que el consumo de agua sea con más regularidad. El primero, pues, es apenas usted se levante, consuma un vaso de agua, apenas se levante, o sea, en ayunas, porque esto nos va a ayudar bastante a también el tema de la digestión. Si es que hay una persona que tiene estreñimiento, va a ayudar muchísimo este tip, el consumo de agua antes de, o sea, apenas se levanta antes de desayunar. Otro tip es que a algunas personas no les gusta el agua como tal, pero si es que es fría, porque los líquidos fríos se absorben o se toleran de mejor manera, puede ser una opción también consumir líquidos fríos. Si es que no le gusta el agua, digamos, al clima, es una opción más favorable para que ingrese de mejor manera el agua al organismo. También siempre lleve consigo una botella de agua, sea donde usted vaya, para que esté tomando sorbitos de a poco. También en las comidas siempre trate de llevar el termo o cualquier envase donde pueda usted llevar agua. Y también es muy importante que siempre, si es que una persona hace actividad física, beba líquidos 30 minutos antes de la actividad física, durante la actividad física y 2 horas después de la actividad física, porque durante este ejercicio, durante el entrenamiento, pierde más líquidos la persona que, digamos, una persona que no hace actividad física. Entonces es muy importante siempre reponer los líquidos. Si es que la persona o si es que el ejercicio sobrepasa la hora, ya hay que optar por bebidas isotónicas que nos aporten electrolitos. Ahora bien, Carla, tengo alguna pequeña experiencia personal con médicos que a veces uno se hace chequeos de rutina y no veo que haya un criterio único en materia de la cantidad de ingesta de agua que necesitamos. He oído hablar desde 1,5 litros hasta 3 litros diarios. ¿Dónde está la verdad? Bueno, como mencioné, como perdemos aproximadamente 2 a 3 cuartos de galón de agua al día, tenemos que reponer. Una persona entre 20 a 70 años debe reponer de 2 a 2,5 litros de agua al día. Entonces, es importante siempre saber cuánta cantidad de líquido usted está consumiendo. ¿Cómo se da cuenta? Pues lo más fácil, mediante la orina. Si su orina es un amarillo clarito, un amarillo ámbar, como se le conoce, está con una hidratación, digamos que adecuada. Pero si su orina ya es más concentrada, un amarillo más oscuro, un amarillo más intenso, le falta hidratarse. Y lo importante aquí es que a veces dicen es que no me da sed. Una persona no debe tener sed, debe hidratarse sin tener sed, porque cuando ya existe sed es porque ya está entrando en deshidratación. Entonces aquí es cuando ya empiezan los problemas que ya voy a mencionar más adelante de deshidratación. Entonces hay que beber líquidos sin tener sed. Como una costumbre, digamos, como que acá, si es que no está muy acostumbrado a ver líquidos, ponga alarmas, eso es lo que yo les digo a los pacientes, ponga alarma cada, no sé, 30 minutos y beba al menos unos 10 sorbos y así cada 30 minutos para que hasta que se vaya volviendo un hábito, una costumbre consumir agua. El otro tema que quiero preguntarte, apreciada Carla Revelo, dietista profesional, académica, es, porque también hay criterios diferentes. ¿Cómo hay que beber el agua? Lo que llaman, no sé, tú eres muy jovencita, en mi tiempo llamábamos, en la casa oíamos beber a pasto, o sea, por sorbos pequeños, no de una, toroj para adentro. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, realmente no es que hay una forma de beber líquidos. Si es que, por ejemplo, lo que sí es, o lo que hay que beber como que a poquito son bebidas isotónicas, pero no tanto con el agua. El agua usted puede tomarla siempre y cuando no esté tan fría, obviamente. Si es que usted está terminando una actividad física y está el cuerpo caliente, no va a tomar líquidos helados porque puede causar un problema a nivel cardíaco. Entonces, siempre si es al clima o si es templadita el agua, no hay problema si es que usted toma seguido no sé, un vaso, 2 vasos de agua.
que no es que hay algo malo en tomar el líquido de esta manera. Lo que sí le comento es las bebidas isotónicas, es así, hay que tomárselas de a poquito. Y de igual forma, más se dice como que esto de que tome de a poquito el agua cuando una persona está comiendo, porque lo que hace, digamos, el agua es llenarle y por ende deja de comer, digamos, el resto de alimentos. Entonces, por eso es que antes se decía que se beba líquidos de a poquito mientras come, porque luego, digamos, deja la comida a un lado, pero no es porque le cause algún efecto contrario beber líquidos enseguida o de una, como se le conoce. Cuando mujeres y hombres alcanzan lo que llaman ahora la tercera edad, empiezan a quejarse de falta de sed, de falta de apetito inclusive. Eso es obligatoriamente, hay que comer y hay que beber agua. Claro que sí. Eso es justamente uno de los riesgos que tienen las personas mayores, las personas de la tercera edad o las personas que ya están entrando, digamos, a partir de los 40 años, ya no empiezan a sentir mucha sed ni tampoco hambre. Entonces, pero como mencioné, la comida, digamos que puede dejarse a segundo plano. Lo principal es la hidratación, porque como dije, sin agua solamente se puede vivir 4 días. Entonces, es que la persona mayor o la persona de la tercera edad ya no está teniendo sed, hay que siempre vigilar a la persona cuánta agua está tomando y como expliqué, verificamos en la orina y tenemos que hidratar a la persona de a poquito. Si no tiene mucha sed, optemos por líquidos que sí le gusten a la persona. Por ejemplo, no le gusta el agua pura, pero le gusta el agua con fruta o el agua aromática o alguna otra bebida que tenga un componente principal que es el agua. Entonces podemos como que optar por estas opciones para que la persona no entre en deshidratación y como mencioné, la deshidratación es muy, muy grave, puede llegar a ser fatal en algunos casos, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas personas. La siguiente pregunta tiene que ver con una experiencia también de antaño, tal vez empírica, tal vez científica, y aquí va la pregunta. Cuando uno es joven, cuando uno es joven, mi caso, somos angelitos deportivos, ¿no? Ejercicio físico, pero en exceso, ¿sí? Hasta reventar de calor y reventar de sudor. Siempre nos recomendaban, porque ahí tenemos sed inmediatamente, no tomar el agua fría, porque era cierto, empíricamente, los chicos se enfermaban de bronquitis, de problemas de vías respiratorias. ¿Esto es así? ¿Tiene alguna causa, Carla? Claro, como mencioné, las personas que están haciendo actividad física, pues el mecanismo de defensa del cuerpo es sudar, sudar para regular la temperatura corporal. Y si es que la persona consume un líquido frío, muy frío o helado, va a causar justamente este choque de temperatura, este choque de calor. El cuerpo está caliente e ingiere líquidos, digamos, enseguida helados, pues obviamente va a tener un shock el cuerpo y puede causar problemas. Hay casos de parálisis facial, hay casos de infartos, hay casos de, más que nada, parálisis a nivel corporal. Entonces, es importante que cuando la persona está haciendo actividad física, tome líquido normal, al ambiente, tampoco caliente, pero tampoco helado como están, digamos, acostumbrados o nos da la sensación de consumir de esta manera un líquido frío por el calor, pero no es lo recomendable justamente por los problemas que acabo de mencionar. Ahora bien, la siguiente pregunta, Carla Revelo, tiene que ver con los famosos electrolitos. Mira, tú me estoy poniendo complicado con el lenguaje. Son los minerales, ¿no? Son los minerales que necesitamos. Calcio, cobre, zinc, etcétera, etcétera. Necesitamos y los llamamos electrolitos, sodio inclusive. Eh, ¿Por qué razón a través de un exceso de orina, por ejemplo, se nos pueden ir los electrolitos? Bueno, como indiqué, el agua, la composición o sea, cuando usted pierde agua mediante el sudor o mediante otro factor, no solamente pierde agua, también pierde justamente lo que mencionó usted, que son electrolitos, principalmente sodio, potasio, calcio, flúor, entre otros. Entonces, ¿cómo se les repone a estos electrolitos? Como indiqué, cuando la actividad física ha superado la hora de ejercicio, se repone con bebidas isotónicas. ¿Cuáles son las bebidas isotónicas?
por ejemplo, el Pedialyte, el Gatorade, Powerade, el Hydra Plus, Hidrolite, etcétera. Hay un montón de bebidas isotónicas hoy en el mercado que puede ser una opción para el deportista. Si es que ya la actividad física es menor a 1 hora, es decir, es 1 hora justo, el agua es suficiente para satisfacer la sed y para hidratar, porque no se perdieron tantos electrolitos como cuando superan la hora de actividad física. Entonces es importante reponerlos para que no haya un problema por ejemplo, dolores musculares, espasmos, náuseas, fatiga, etcétera, que se da cuando no se reponen de manera correcta los electrolitos. Voy a seguir conversando contigo, Carla, porque el tema dieta, el tema alimentación es un tema, me atrevo a decir que sin fin. Sí. Pero quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con afecciones gastrointestinales, especialmente la diarrea, por ejemplo, que te produce una deshidratación casi inmediata, ¿no? Bueno, cuando hay justamente estos trastornos digestivos como las diarreas o esas cosas, es importantísimo la hidratación e inmediata, porque puede, como le mencioné, tener una deshidratación leve y esto ya va a causar bastantes molestias. ¿Cómo se da cuenta que usted está deshidratado ya, digamos, leve? Cuando usted tiene una sed extrema, cuando tiene espasmos musculares, cuando vomita, cuando tiene una alteración a nivel mental, cuando ya suda y la piel se vuelve húmeda, ya está en los síntomas, digamos, de una deshidratación severa que tiene que obligatoriamente acudir a un centro médico para que pues le ayuden a reponer o a equilibrar su estado hídrico. Entonces es muy importante actuar a tiempo cuando hay estos problemas, sobre todo en niños. En los niños se deshidratan muy rápido y de igual forma las personas de la tercera edad. Hay que tener cuidado, hay que rehidratar a la persona y si es que en el caso de que no tenga, digamos, un suero oral a la mano, puede hacer un suero oral casero como colocando, por ejemplo, sal, con un poco de azúcar, con un poco de bicarbonato, agua, limón, nos va a ayudar bastante hasta poder llegar a un centro médico que nos ayuden a reponer los líquidos. Es importantísimo cuidar bastante el tema de deshidratación por una afección gastrointestinal. Quiero dejarte planteado, Carla, para una próxima conversación, el tema de la sed como síntoma de la diabetes. ¿De acuerdo? Listo, con gusto. Un gran gusto, un estrechón de manos y que te vaya bien. Gracias igualmente, doctor. Marcelo. Marcel. Hasta luego.